Hola, bueno, este es mi primer en vivo y quiero hacer una entrevista a un muy buen amigo. Voy a intentar de que esto sea viable a través de acá. Vamos a agregar a Marito. A ver. am, Marito, sí. Marito, estoy intentando conectarte por acá. Bueno, en la iglesia, ¿te acuerdas de Marita Tiwa? Bueno, entonces una entrevista sobre un punto que a veces puede traernos conflictos, pero no debiera hacerlo si nosotros entendemos realmente que hay cosas que no nos une, sino que nos divide y Dios nos ha llamado a nosotros estar unidos, ¿no? Como dice Juan 13:35, dice que nosotros somos testimonios al mundo porque nos amamos los unos a los otros. Y bueno, no hace mucho me llegó un WhatsApp y que hablaba de que algunos versículos bíblicos de la Reina Valera eh, no lo podíamos ver completos en otras versiones. Eso me trajo un conflicto interno, pero luego mi amigo, que tiene más herramientas, a veces nosotros no tenemos todas las herramientas y en el pueblo de Dios el Señor nos ha dado ciertos dones, talentos y herramientas que nos podemos apoyar entre nosotros. Y mi amigo Marito entonces me dijo, Ani, él estudió teología, me dijo, Ani, mira, me da una explicación que yo prefiero que él las dé, solo que no puedo agregarlo todavía. Ahí está, vamos a ver si se conecta. A Marito lo conozco casi que del 2011, lo conocí en unas actividades de trabajo social. Hola Marito, qué bueno. Sí, bueno, Marito lo conocí en un trabajo, en un ministerio llamado Guerrilla Evangelismo. Luego él estaba en otros ministerios. Yo no participaba de esos otros ministerios, pero lo veía muy activo. Tenemos amigos en común. Y bueno, ¿por qué yo quiero entrevistar a Mario? Primero, porque la palabra también dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Tener dones y tener talentos es algo muy bueno y de edificación, pero tener frutos del Espíritu nos hace identificar un verdadero hijo de Dios, un cristiano. Y yo he visto que Marito tiene frutos del Espíritu y entonces por eso también pensé que sería bueno incluirlo en la entrevista. También lo veo con mucha disposición a servir y no por llamar la atención, no por vanagloria, sino porque realmente con un corazón de servicio. ¿Sí? Cuando llegó el Barcos Locos Hope, estaba llevando y trayendo personas del aeropuerto al barco, y con amigas y con amigos comentábamos que lindo el corazón como lo dispone al Señor, porque también veíamos eso, que era genuino. Marito, eh, preséntate, de qué país vienes. Sé que estudiaste teología, porque yo viví ahí en el seminario teológico mientras que tú estabas estudiando también. Cuéntanos brevemente. Bueno, gracias por invitarme a tu video y claro, mi nombre es Mario. Bueno, yo vivo en Chile desde hace como 15 años, pero yo soy de Ecuador y bueno, soy cristiano, hijo de Dios y si algo bueno hay en mí es porque la gracia de Dios está presente. Y como tú dices también, bueno, también por la gracia de Dios que pude estudiar un poco de teología en el seminario, así que por la gloria de Dios. Marito, acerca un poquito la cámara a ti para que te veamos. Ah, Y ya, sí, ok, eso. ok. Y qué bueno también que tenemos a un hermano de Ecuador en medio nuestro en Chile. Nos bendices, Marito. Marito, cuéntame, yo hace un tiempo atrás recibí un mensaje por WhatsApp que hablaba que algunos versículos, aproximadamente 10, los tengo por aquí,
decían de que no están, cierto, que no son completos en la NTV y en la NBI, para ser más exacta. Y yo tenía mucho celo, bueno, aquí mucho celo de Dios, digamos. Aquí lo tengo, por ejemplo, Mateo 17:21, Mateo 18:11, Mateo 23:14, Marcos 7:16, Marcos 9:44, Marcos 9:46, Lucas 17:36, Lucas 23:17, Juan 5:4 y Hechos 8:37. Y como pueden ver, la mayoría, no la mayoría, todos son del Nuevo Testamento. Y yo había comprado 2 Biblias. Esta, para mí, sí, dije, es una espada, la espada de la fe, y se la regalé a mi primo de 12 años, él es un niño muy sabio, y yo sé que esto le va a servir mucho. Y es NTV. A mi primo que tiene 21 le compré esta más chiquita, porque es fácil, Marito, de llevar de un lado para otro, entonces Claro. para que lo lleve a la universidad, luego al trabajo, porque esto realmente es el libro, a mi opinión, más importante y que realmente nos dirige y el Señor nos habla. Entonces, cuando me di cuenta que era NTV y vi este mensaje, yo quería devolver las Biblias. Dije, no, y no podía devolverlas porque como ven ya está escrita, ya tiene su dedicatoria, entonces no, así que dije, espérenme, devuélvanmelas, yo las voy a marcar los versículos que están así, que les falta, dije yo, los voy a marcar con amarillo para que ustedes sepan. Pero no era tan así, creo. Entonces, Mario, explícanos un poco mejor sobre esto. Bueno, si bien la publicación que recibiste que dice que faltan en las nuevas versiones modernas versículos que sí están en la Reina Valera, efectivamente es cierto, ¿ya? Pero para poder tomar una decisión sabia, bueno, la misma Biblia dice que tienes que rodearte de consejeros, ¿no? Y eso implica información, ¿no? De averiguar distintas fuentes. Entonces, lo que le faltó ahí a esa publicación que recibiste era la explicación de por qué faltan esos versículos en las nuevas versiones. Bueno, la razón principal, digámoslo así, es que cuando se escribió la Reina Valera, esta se basó en un texto, ya que se llama el Textus Receptus, que data del año 1500, de esa era, del 1500. Entonces, este Textus Receptus se basó solamente en 7 manuscritos, ya que había en ese tiempo, ya, y esos manuscritos no eran los más cercanos al original, no eran los más antiguos, ya. Entonces, ¿qué sucede? Que después de que se escribió esa Biblia, ¿cierto? Aparecieron no solamente 7 manuscritos nuevos más, ¿ya? Sino 4000. Y muchos de ellos eran más antiguos, más cercanos a los originales. Entonces, eso quiere decir que versiones como la NTV o la NBI están compilados tomando en cuenta los textos más cercanos en antigüedad al original. Básicamente, yo diría que en el año 150 después de Cristo, ¿ya? Entonces, imagínate, son muy cercanos a los originales. Entonces, ¿qué sucede? Que si esos versículos que están en la Reina Valera y que no están en la NTV o la NBI, no aparecen ahí porque estos textos, estos versículos tampoco están en estos textos que son antiguos, manuscritos antiguos, que son más fieles. Tampoco están ahí. Entonces, entonces me estás diciendo que, para entenderlo así, Ujú. que estos textos que no son tan antiguos y que son más actuales y que son de los cuales se guía la Reina Valera, claro, porque ahora hay más hallazgos, ¿no? La arqueología, se han encontrado ahora, bueno, en el Mar Muerto se encontró también, ¿cierto?, unos papiros que datan del 950 antes de Cristo, del 66 después de Cristo, y que son fieles y dignos a la palabra de hoy que tenemos aquí, porque ellos hicieron ahí una prueba del carbono 14
que nos puede datar científicamente qué tan antiguo es. Y son muy antiguos y es tal cual a la Biblia que tenemos actual, o sea, no ha cambiado, no ha sido adulterada. Pero entonces, si aquí vemos que los más antiguos tienen quizás un poquito menos de información que los papiros más nuevos, ¿eso por qué se explica? Sí, mira, se explica por lo siguiente, porque, bueno, tú sabes que en esa época, estamos hablando años 150 después de Cristo, no existían imprentas, ¿ya? Y lo que habían eran gente que se dedicaba a copiar, ¿cierto?, los escritos, que se le llamaba escribas, ¿ya? Entonces imagínate que un escriba que escribe el texto más aproximado, escribe el versículo y se cree que ellos escribían como textos al margen. Es como cuando tú estudias tu Biblia y le pones al margen un comentario que es tuyo. Entonces, ese escriba muere y el siguiente escriba que viene y toma este texto para que no se deteriore y lo copia en otro papiro, viene y ve este texto al margen y él se pregunta, ¿qué será? ¿Será versículo o será comentario? Ah, lo agrego al versículo, ¿ya? Entonces toma este texto al margen y lo agrega al versículo y después viene el siguiente escriba, lo toma, es versículo, ¿me entiendes? Entonces, claro, hay obviamente donde interviene un proceso humano, hay una propensión al error, no por intención, sino porque somos humanos. Entonces, ahora obviamente es más fácil porque tenemos internet, tenemos la rapidez, ¿ya? Entonces de hecho, este texto, digámoslo así, estos textos nuevos que se descubrieron recientemente, pero que son muy antiguos, se descubrieron por ahí el año 1962. Y ahí ya estaba publicada la Reina Valera, ya estaba publicada, imagínate. Entonces, conforme también, como tú dices, la tecnología, el carbono 14, eran tecnologías que ahora nos permiten saber si un texto es más antiguo. En ese tiempo, claro, no existía. Pero lo importante... Marito, Sí, una interrupción. sí, Aquí Alfredo Cisterna nos pone signo de interrogación. A lo mejor, claro, no se entiende de qué estamos hablando porque no hay un título. A ver, dice, pero si escribe al margen no existe la duda que solo es un texto al margen. No entiendo mucho esta pregunta, Alfredo. Lo que sí, lo que estamos tratando de ver es que la nueva versión internacional y la NTV, ¿cierto? Tiene tal vez un poco menos de información en algunos versículos del Nuevo Testamento en comparación con la Reina Valera. Y eso a mí me dejó un poco consternada al principio, pero ahora estoy entendiendo el por qué. Y claro, la NTV y la NBI no estamos haciendo propaganda de claro. versiones ni nada de eso, así no hay auspiciadores detrás de eso, solamente dar entendimiento al pueblo, a la iglesia, porque nosotros somos los que usualmente leemos o debiéramos hacer, de leer la palabra que Dios nos dejó. Entonces, estas nuevas versiones, que son también más entendibles, porque la Reina Valera es un español más antiguo, que a mí me gusta mucho porque crecí con la Reina Valera. ¿Qué pasa? Que estas versiones, en unos 10 versículos, tienen un poco menos de información y eso me parecía muy grave, me pareció gravísimo. Pero aquí Mario nos comenta que las versiones de la NTV y la NBI están sido guiadas por los papiros más antiguos. Eso es todo. Y en los más antiguos, claro, no tienen porque los otros escribas solo lo que habían hecho era como colocar como agregar una explicación al versículo. Pero nada de esto difiere del mensaje de la palabra de Dios. O sea, no hay como una nueva doctrina, no hay un cambio de mensaje, Así es. entonces no es algo que está siendo adulterado. Ah, Eh, y entonces podemos tener la tranquilidad de eso. Y acá me dice, pero si se escribe al margen, no existe la duda que solo es un texto al margen. Claro, es verdad, es verdad. Ahora cla- lo entendí mejor, Alfredo, sí. Claro, lo que pasa es que también depende del criterio de la persona y también depende de las épocas, ¿no?
Por ejemplo, ahora si yo tengo mi Biblia o yo tengo el escrito, no sé, pues algo al margen, para mí es más fácil identificar eso, pero quizás para la gente de esa época era difícil identificar qué estaba al margen y qué no, ¿ya? Y también depende del criterio, del criterio de la historia de vida del escriba, que él, en vez de decir, ¿qué será? ¿Texto al margen o será versículo? Entonces, en pro de esa duda, él dice, ya, lo pongo versículo porque si se queda fuera es peor para mí. Entonces, depende también el criterio, y estamos hablando de que mi criterio no es el criterio de otra persona, porque todos somos diferentes, ¿ya? Entonces, ahí el criterio, por eso te digo de que incluso de estos 5.000 manuscritos que se encontraron después, no todos coinciden, no todos, tú los armas y no todos coinciden entre sí, ¿ya? Sino que son como un rompecabezas que fueron armando las personas los investigadores, los arqueólogos. No es un proceso simple, ¿no? Sino que es un proceso bastante complejo. Pero como te digo, esa es la razón, bueno, investigado también de buenas fuentes, ¿ya? De por qué estos versículos faltan, ¿no? Y bueno, también hablarlo claro, no estamos hablando de las mismas facilidades que tenemos ahora para identificar qué es una cosa y qué es la otra, ¿no? Estamos hablando de un tiempo, una cultura totalmente arcaica, ¿ya? Mm, sí. Pero aún así, para que no haya tal vez confusión o temor, estos versículos no adulteran la doctrina, no está quitando información del mensaje, porque son versículos y abajo, claro, el versículo que le sigue es como que explica más profundamente el anterior. Entonces no debiera haber temor en eso. Yo lo tuve, sí, por eso yo digo, si eso pasa con algunos, que no tenga temor, porque sigue siendo la palabra, no se ha quitado algo. En la Reina Valera no se ha adulterado por sido añadido, una No, explicación tampoco ha estado adulterada. Entonces, y también con la que te sientas más cómoda, ¿no? Eso es lo que comentábamos con Marito. Hola Ceci, no, está la y Ceci. de hecho también agregar que tú te das cuenta también que es un proceso guiado por el Señor. ¿Por qué? Porque si está interviniendo algún humano, ¿verdad? Con poca tecnología, con poca... Es obvio que haya un error, nos equivocamos. Pero ojo, que si tú ves el global, son 31.103 versículos que hay en la Biblia Reina Valera. Y el conflicto de estos versículos que faltan son solamente 10. Entonces, si te das cuenta, de generación en generación que fueron escribiendo y todo eso, que haya solamente polémica con 10 versículos de 31.103, es igual algo increíble, algo O maravilloso, sea, ¿no? De que lo que te igual, está por eso, llegando es algo prácticamente impecable también, ¿no? uh-huh. Ahora, si hubiera una adulteración en un versículo, ya para mí me daría así molestia, quizá yo soy muy radical, entonces sí me Claro. molestaría, pero no hay, no está siendo adulterado No, por pues. un lado, No, pues. y la NTV y la NBI no está siendo tampoco adulterada porque o que se le ha quitado algo, ¿no? No, pues. Entonces en eso podemos tener paz. Sí, a Claro. mí me gusta mucho la Reina Valera porque crecí con ella, es un español más antiguo, y como crecí con las Reinas Valeras, no sé, lo disfruto. Pero también cuando he regalado estas nuevas versiones, Marito, y me pongo a buscar algunos versículos, también me ha gustado mucho porque es bastante clara. Para un lenguaje como más actual, es bastante clara y de pronto también da a entender muy bien lo que se quiere decir. Entonces, como tú decías, con la versión que la persona esté más cómoda está bien, porque el mensaje es el mismo, no cambia. Claro, de hecho este video no fue hecho pensando en que la gente cambie de versión, ¿ya? Yo creo que lo que la Biblia nos llama no es a cambiar de versión, sino a cambiar de corazón, ¿sí? Esa es la Mm, intención principal. Y si yo, imagínate, leo, me sé todas las versiones, pero si mi corazón no cambia a ser más obediente, a buscar más a Dios,
¿De qué me sirve, digamos, estar quizás entrando en polémica, darle un biblazo ahí a una persona diciendo, no, tienes que usar NTV? Yo personalmente uso las dos. Cuando hago mis devocionales, al lado izquierdo la Reina Muéstranos Valera, al tu otro Biblia. lado la NTV. A ver Y, tu Biblia, Marito. mira, bueno, de hecho acá tengo, bueno, esta es otra que uso, que es paralela, que tiene NBI y NTV, para comparar. Ah, Y la verdad es que yo me edifico de las dos, ¿ya? Entonces, como te decía, al menos el propósito al menos de este video, al menos lo que yo creo es que nosotros, independiente de la versión que usemos, ¿verdad? Que nos motive a cambiar, ¿no? Que nos motive a ser mejores cristianos también. mm, sí. Si la palabra está cambiando nuestro corazón y nos está haciendo nuevas criaturas, entonces está cumpliendo el objetivo. Sí, de eso se Así es. trata, como tú dices, Mari. Bueno, no queremos hacer algo muy largo, sabemos que es domingo y tendréis que hacer en familia quizás, pero Marito, yo te agradezco mucho porque has compartido lo que Dios te ha entregado aquí, al pueblo de Dios, a la iglesia, y bueno, algunos todavía no pueden no tener conocimiento o experiencias con Dios, pero nunca es tarde, quizás este es el momento. Y si tienes una Biblia en tu casa, nosotros aquí con Marito y algunos que están escribiendo te animamos a que la abras, que veas también. Hay mensajes tremendos que a veces incluso para tomar una decisión Dios puede hablarte a través de este libro, que es un libro que da vida. A diferencia de muchos libros que existen en el mundo, este es un libro que da vida. Y, y también es un libro muy perseguido, es el libro más perseguido. ¿Y por qué entonces? ¿Por qué? Porque este libro te va a llevar a conocimiento de quién te creó, de quién te formó, y también va a hacerte entender los propósitos de Él con tu vida. Entonces, quizás también hay muchos que todavía no experimentan una vida con Jesús, una vida con Dios, pero también queremos animarte que puedas hacerlo, porque si no lo has hecho antes, ¿qué pierdes con comenzar a hacerlo ahora? Sí, por ahí alguien puso un comentario que me gustó mucho de que decían que no hay de que no hay como una traducción total, parece que decía. Y efectivamente, no, la Biblia fue escrita en griego, en arameo, también en hebreo, y lo que tenemos son traducciones, y no hay como una traducción así que sea oficial dada por Dios, ¿ya? Entonces, también tenemos que ser sabios y aplicar discernimiento también. Mm, Pero como te dije, el objetivo de la palabra es que nos transforme. mm, amén. Silviani dice, espero que quede guardado. Aquí tenemos mi amiga de Brasil, también estaba Christopher, no sé Sí, si estará todavía, pero estaba nuestro amigo de Suiza. Eh, Acá Alfredo dice, o interpretaciones. Ya. Bueno, además la Biblia está escrita en muchos idiomas. claro. Entonces, también, cierto, la cultura griega o judía a veces tiene que llevarnos a nuestro lenguaje y que nosotros podamos entender el mensaje, eso es otra cosa. Y Dios también se ha encargado que eso suceda. A mí me gusta mucho también la versión, no la versión, la Biblia, la textual. ¿Por qué textual? Porque hay algunas palabras textuales que son del original, ¿cómo se dice? De la lengua materna. En el Antiguo Testamento es hebreo y en el Nuevo Testamento es griego. Entonces hay palabras que no tienen traducción, como por ejemplo logos, ¿cierto? Claro, Que Jesús es logos, y en español dice Jesús es el verbo. Y sí, logos quiere decir verbo, pero quiere decir mucho más que verbo. Quiere claro. decir que Él es el mismo Dios, que viene de la misma fuente, del mismo origen. Pero bueno, tú estudiaste teología, a lo mejor entiendes más eso que yo, Marito. Pero Mira, a mí me gusta mucho esto que puso Alfredo S. Cisternas, que dice, habla de las interpretaciones. Y claro, eso es también importante, hacer una interpretación correcta de la traducción que tienes. Pero para eso también uno como mismo dice la Biblia, hay que escudriñarla, no solamente leerla.
y escudriñarla significa que tú revises, no sé, pues los mapas, que tú aprendas griego, que tú aprendas hebreo, ¿ya? Eso que tú decías, por ejemplo, claro, en la Biblia Reina Valera dice en Juan, en el epílogo de Juan dice que era el verbo, dice, y era el verbo con Dios y el verbo era Dios. Y esa palabra verbo, uno la escucha, dice verbo que estructura gramatical, claro, pero no, va más allá. Y si tú te vas y escuchas, y si aprendes el griego, por ejemplo, tú vas a ver que esa palabra es logos. Y si tú te vas a un diccionario de griego y se estudia, vas a ver que ese logos se desglosa, pero en cualquier cantidad de significados y palabras que te enriquecen, ¿ah? Que enriquecen tu conocimiento, ya que logos significa núcleo, que logos significa todo aquello en que está soportado el universo, ¿me entiendes? Entonces hay mucha riqueza ahí, Ese es que no se Jesús. detiene. Entonces yo también invito a las personas que están acá escuchando, de que no se queden con esto, ¿no? De que yo no tengo obviamente no tengo la verdad, sino que le pidan a Dios la revelación también, pero que también, si algo te apasiona, ¿cierto? Tú buscas más allá, tú buscas estudiar griego, tú buscas estudiar hebreo, tú buscas estudiar la cultura, significados para ver, y realmente es precioso, es hermoso Mm. estudiar estos idiomas. Bueno, yo lo tuve que hacer en el seminario, es difícil, sí, es difícil, pero te da una dimensión mucho más enriquecedora de los versículos. Pero como te digo, Ujú. yo puedo tener el conocimiento más grande de lo que significa logos, puedo decirte de memoria lo que significa, pero si mi corazón no está rendido a Cristo, Mm. entonces No, yo no va creo a que es tener. lo que uno Mira, debería buscar. aquí Alfredo dice, nosotros pensamos en español. Y es verdad, por eso también Sí. el Señor nos dota, nos da entendimiento a los que tradujeron, ¿cierto? Para traer desde el lenguaje nativo, original, a nuestro lenguaje lo más cercano, lo más real, pero también tenemos la vía de poder investigar más. Y la Silviani nos cuenta algo que a mí me ha pasado muchas veces, y quizás tú que eres cristiano también te pasa, y alguien que todavía no abraza esta fe o no conoce a Dios todavía, le puede pasar en el futuro a medida que empieza a tener experiencias con Dios. Ella dice, además el Espíritu Santo nos direcciona el Amén. entendimiento para el momento que estamos. Y eso es Amén. tal cual. Porque a veces hay palabras que no entendemos. A mí me ha pasado con la Reina Valera, porque es un español antiguo, ¿no? Y yo preguntaba, por ejemplo, tiempo atrás, yo tengo una fractura en mi pie derecho y quería saber si Dios quería sanarme, porque yo sé que Dios puede. Dios es el mismo de ayer y el de hoy. El que resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, es el mismo que hoy Amén. día resucita Amén. muerto. Él lo sigue haciendo. Y Él tiene poder para sanar una enfermedad. La pregunta es si él quiere hacerlo, como Saulo, ¿no? Saulo, o sea, Pablo, él ponía las manos sobre el enfermo, el Señor lo usaba para sanar, pero Dios a él de alguna enfermedad no le quiso sanar, le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces yo preguntaba eso, y comparto este testimonio porque también a través de la palabra Dios nos puede decir lo que Él quiere, de manera también personal, a Amén. pesar que la Biblia tiene muchas historias, muchos contextos, nos habla también de errores pasados que uno, cierto, los ve y dice, ok, esto es lo que no debo hacer. También hay reglas que nos van a traer bendición en nuestra vida si obedecemos lo que Dios dice, no porque Él es alguien que quiere darnos reglas, sino porque Él quiere cuidarnos y Amén. quiere llevarnos por lo que es mejor. Así es. En fin, y yo preguntaba entonces a Dios si Él quería, y le pedía al Señor una palabra que Él me Ujú. respondiera aquí, y me salió un salmo, Marito, y el salmo decía que Él Amén. murió, no recuerdo dónde está, tengo un diario de vida y siempre escribo ahí lo que Dios me va diciendo, o qué sé yo, pero ya no estaba preparada para eso, no era el tema central, pero creo que es bueno compartirlo. Y Sí. decía, Él murió la cama del dolor, o del enfermo, sí, y de la enfermedad en su dolor. Y mugirá es una palabra en español que no se habla.
Y en mi espíritu yo entendía que el Señor iba a dar consuelo, que el Señor iba a hacer algo, a pesar que no entendía la palabra. Entonces ahí se cumple lo que la Silviani dice, ¿no? Que el Espíritu Santo nos direcciona el entendimiento para el momento en que estamos viviendo. Amén. Por eso Sí. es la palabra viva. Ahora yo quise ir más allá y fui y busqué la palabra mujirás, y viene del hebreo que es bafak. Y bafak significa literalmente que va a dar vuelta la cama en 180 grados, ¿sí? Que va a girar la situación de la persona en la que está. Entonces yo dije, ok, Dios me va a sanar. Y eso es bueno también, tener intimidad con el Espíritu Amén. Santo, porque es Él el que nos va a hacer Yes. entender la palabra, nos va a hacer también entender las cosas que Dios quiere revelarnos. Y para ese momento yo no lo entendí. Y 2 años después el Señor me volvió a dar la palabra y me dijo, yo no dije que te iba a sanar, yo dije que te iba a dar consuelo en el proceso o en tu enfermedad. Porque a veces también con una enfermedad o con alguna situación, Dios moldea nuestro carácter. Entonces el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces ahí decía que mujirás, que Él iba a dar consuelo en medio del dolor. Eso era. Entonces, el Espíritu Santo nos da entendimiento. Y la palabra, yo, Marito, y los que estamos muchos acá, te animamos que tengas esta experiencia y ames también a Dios y la palabra, porque Él sabe por qué nos puso en esta tierra, Él nos hizo y Él sabe para qué. Amén. Marito, muchas gracias por compartirnos, gracias por darnos este entendimiento, porque realmente esto nos une en la fe, ¿cierto? A todos cristianos y no nos divide. Y eso podemos también dar testimonio al mundo cuando estamos unidos. Tener más videos contigo, Marito, tienes mucho que aportar, mucho que llegar. Incluso gracias por ayudarme a entender cómo hacer un video live aquí en Instagram. Para la gloria de Dios, para el servicio del Señor. Amén. Bueno, aquí hay muchos hablando. Le damos un abrazo a todos, a Nancy, Fabita. Y me preguntan en qué iglesia estoy. Estoy en la iglesia Cristo Metropolitana, cerca del metro Ñuñoa, pero ya en COVID estamos todos online. Y me dicen que quedará grabado este live. Yo espero. Silviani también me dijo, yo espero que sí. Espero saber grabar, espero saber guardarlo. En fin, entonces les dejamos con un gran abrazo a todos y qué lindo poder compartir desde aquí. Bendiciones. Bendiciones, Marito, gracias. Chao. A ver cómo salgo, Marito. Ahora voy a ver cómo salgo. Creo que es aquí.